Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Oye, regalón de cortinas, hasta contento. Hoy día sí le gustó, Fabi, te hizo un dedito para arriba, mira, te hizo un dedito para arriba porque lo tenemos acá, estamos contentas con Leslie, porque no hay cosa más buena que tener a nuestros invitados acá en el estudio. Paso el aviso para quienes nos están escuchando. Así que le damos la bienvenida a Luis Felipe Slier con su columna de economía. ¿Qué nos viene a decir? ¿Nos vendrá a retar? ¿Nos vendrá a felicitar? No sabemos. Llegó rockero, además, nos dicen ahí nuestro Fabián. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Hola, Luis Felipe. Hola, Leslie. Hola, Ángela. ¿Cómo están? Muy buenos días a las dos y también buenos días a Fabián, que está ahí en los controles. Muchas gracias por la cortina. Por ahí sí que nos estamos entendiendo. Ahí sí que bastante más clásico. Bueno, más que retarla, yo vengo con un poquito del panorama internacional, partir con el panorama internacional que, tal como lo conversamos la semana pasada, el tema de los bancos internacionales ha sido un temazo y yo creo que eso era de esperarse. Y también lo que habíamos anunciado respecto a qué iba a pasar con la tasa de política monetaria del Banco Central de la Comunidad Económica Europea y qué iba a pasar con la tasa de política monetaria de la FED. ¿Ya? Estas fueron noticias recientes, de hecho la de la FED fue ayer. Oye, Luis Felipe, tengo la sensación que lo de los bancos empezó así como tranquilos, no pasa nada, tranquilo el mundo. Tengo la sensación de que fue así, ¿o no? Y como que después como no debería generar tanto impacto, ¿no? No debería salir de acá. Como tranquilo. Mira, todavía se mantiene esa tranquilidad, ya todavía se mantiene. Yo insisto, alabo, y lo dije el jueves pasado, alabo la reacción que tuvieron las autoridades en Estados Unidos y en Europa en salir en rescate principalmente del banco de Silicon Valley, que fue el que partió y detonó esto. Y tal como lo dije la semana pasada, el Credit Suisse, que es el otro banco que también se rescató, son dos temas aparte. El último lleva mucho más tiempo, ya no obedece a esto. El banco de Silicon Valley era el regalón de todos los startups porque te prestaba dinero y después las empresas devolvían el dinero e invertían en él, y entonces de repente como les cerraron el acceso al crédito a estas empresas que recién están partiendo, y se lo cerraron porque la Reserva Federal, que es el símil del Banco Central acá, empezó a subir las tasas de interés a las cuales les presta dinero a los bancos, y por lo tanto los bancos, para asegurarse que les van a devolver, porque además el dinero va a estar más caro, empiezan a restringir. Y eso hizo que muchas startups no pudieran acceder a crédito. Entonces, como habían tenido un año muy bueno el año pasado, fueron y empezaron a sacar el dinero que tenían ahorrado. El tema es que fueron muchas las que sacaron y no había ahí un control bastante fuerte ahí de Silicon Valley Bank para poder hacer que esto se frenara. Y eso generó una corrida. Esto partió con un grupo de WhatsApp, curiosamente, y se avisaron entre los que tenían depósito ahí y empezaron a sacarla hasta que hubo un minuto en que hubo que frenar esto, ¿ya? Y eso generó que la FED interviniera. Entonces la gran duda que había era si la FED iba a mantener la tasa política monetaria o la iba a subir, y en cuánto la iba a subir, igual que el Banco Central Europeo, porque al subirla lo que hace también es encarecer los créditos a los bancos comerciales, y estos a su vez hacen que sea más caro para las personas naturales y las empresas endeudarse, o ponen algunas restricciones lisillanamente. Entonces, bueno, ayer la FED subió un cuarto de punto, subió 0,25% su tasa, y sigue con una política monetaria contractiva que va a ubicar la tasa en torno al 4,75, 5%, pero lo interesante es que ambas entidades tomaron la decisión de darle frente a lo que significa la inflación, que es el mal que más nos aqueja, ¿ya? Hoy día el norte que tiene Estados Unidos como inflación es tener un 2%, y hoy día está en torno al 6%. O sea, es una situación bastante compleja en Estados Unidos. El Banco Central o la FED en Estados Unidos tiene dos nortes. Uno, cuidar el empleo, y otro es cuidar la inflación. El empleo anda de maravilla en Estados Unidos, anda muy bien, pero lo que no anda muy bien es la inflación. Y a raíz de eso, ellos tomaron la decisión de subir un cuarto de punto. ¿Qué va a significar eso? Y lo dijo Powell, lo dijo ayer. Bueno, va a significar que a las familias se les va a tornar un poco más caro el acceso al crédito, y además mucho más restrictivo, ¿ya? Y eso lo saben las autoridades, lo mismo que hizo el Banco Central Europeo,
que lo que hizo fue subir 0,5 puntos, o sea, 50 puntos porcentuales, 50 puntos bases, perdón, y eso lo que hace de alguna manera es que van a poner un freno a la inflación. Sigue existiendo una inflación que no está controlada, no está tendiendo a ir en esta congruencia y llegar al 2% en el caso de Estados Unidos. En el caso nuestro es en torno al 3%. Y estamos bastante más lejos del 3% y eso ha afectado sin duda a todas las familias chilenas, pero, como lo he remetido hasta el cansancio, especialmente a las familias más pobres. Quiero destacar en el discurso de Powell ayer que sí lo que dijo es que, y lo voy a citar textual, dijo, el sistema estadounidense es sólido y resistente. ¿Ya? Eso es una llamada a la tranquilidad. Como partíamos ahora conversando, es como que lo de los bancos partió suave, medio tibio, así como que no va a pasar nada, tranquilidad. Yo insisto también en que no hay que alarmarse, y sobre todo a nivel de Chile, ¿ya? Y haciendo ya el parangón o la comparación con Chile, yo creo que los bancos hoy día tienen una fuerza bastante importante. Oye, y ahí pasa porque quería reparar en lo que tú decías. Uno siempre piensa que con malos índices de inflación también va a ser malos índices de empleo, que me llama la atención que pueda convivir un buen indicador, que tú puedes decir, oye, la gente va a estar con trabajo, va a tener más capacidad, proyectarse, porque el trabajo lo que te hace es proyectar, versus un mal indicador, porque en general en nuestro país siempre es como que todos los indicadores están en un mismo piso. Me llama la atención eso. Y lo otro te iba a decir, claro, en Chile normalmente la banca, o si es que no me equivoco, viene con capitales también extranjeros. Hay bancos puramente nacionales en este minuto no existen, ¿no? ¿Sí? Bueno, hay bancos, no voy a pasar los avisos publicitarios, pero hay bancos que sí son con capitales chilenos, y de hecho varios bancos, tal como tú lo dices, fueron expuestos a esta situación. Claro. O sea, cuando existe esto, no nos olvidemos que los mercados igual se mueven por expectativa, ¿ya? Entonces, cuando ocurrió esto el 9 de marzo, que ocurrió lo del Silicon Valley Bank, el 9 de marzo empezaron a caer todos los bancos en Chile. Si uno toma base 100 y ve cómo cayeron durante 4 días, todos los bancos en Chile cayeron. Perfecto. ¿Ya? O sea, todos los bancos se fueron abajo en su cotización bursátil. Temblaron. Sí, todos temblaron. De hecho, hay leía varios autores que decían que era incluso en Chile una muy buena oportunidad, dado que esto, como fue solamente de especulación, esa baja, era muy buen momento para entrar a comprar acciones de esos bancos, porque son sólidos los bancos en Chile. Hoy ya pasamos esta situación en el 82, ya pasamos la situación del 2008, y de alguna manera los bancos tienen una regulación. Tenemos varias entidades, por lo menos 3 entidades que están pendientes de los bancos en Chile. La primera de ellas es el Banco Central, la segunda es la CMF, la Comisión del Mercado Financiero, y la tercera es el Ministro de Hacienda, que también ha puesto paño frío y ha estado pendiente de lo que está sucediendo. Entonces, no olvidemos también que el ministro actual fue presidente del Banco Central, por lo tanto, algo también debe conocer del tema. Y entonces, cuando uno entra a materia nacional, yo también me parece que hay una muy buena noticia y que hay que celebrarla, y que al fin nuestro equipo político que nos gobierna, que hoy día están electos ahí, tomaron una muy buena decisión y se rechazó el autopréstamo de los fondos de la AFP. Yo creo que también eso le da nuevamente un respiro, le da tranquilidad al sistema financiero. El sistema financiero vive de una profundidad, es decir, de que existan capitales ahorrados para que se puedan prestar a largo plazo. Hay gente que tiene dinero, lo puede ahorrar a largo plazo, y con ese dinero se presta para que otras personas puedan adquirir una vivienda, por ejemplo. En la medida que la gente no quiera depositar, no existan estos a largo plazo, lo que vamos a tener en ese caso es que los bancos van a prestar ya no el 90%, están prestando el 80%, ya no lo van a prestar a tasas tan maravillosas como estaban hace 2 años atrás, sino que hoy día deben estar en torno al 4,5, 4,7, por ahí, las tasas, que siguen siendo buenas. No olvidemos que nuestros padres hablaban de tasas del 7, 8% cuando se compraban sus viviendas. Pero hay que tener hoy día ya el 20% de pie, y eso a muchas familias está complicando. Entonces yo creo que hay una buena noticia.
Hay otra noticia también que no la quiero catalogar todavía porque va a ver cómo se va a desarrollar, que pasó un trámite legislativo, el trámite de las 40 horas, ¿ya? Ya, perfecto. Las 40 horas también me parece que es una noticia, insisto en no catalogarla todavía, que va a depender del rubro, va a depender del sector, va a depender del tamaño de la empresa en la cual se pueda ir adaptando de mejor forma, ¿ya? ¿Cuánta gradualidad también puede ser se aplique? Yo creo que ese es fundamental. Yo también creo que es fundamental y sobre todo hay un punto que pusieron que es bastante interesante, que se puede llegar a acuerdo con el empleador en el cual estas 40 horas se distribuyan en 4 días y se dejen 3 días de descanso. Claro. Entonces me parece bastante interesante eso. Pero hay sectores como sectores que requieren la presencialidad, sectores que requieren la atención, sectores que tienen cajero, el propio comercio requiere cierto grado de atención de público. Y eso obviamente, si antes con 45 horas tenían contratada 1 o 2 personas, estoy pensando en el pequeño comerciante, va a tener que a lo mejor pensar en contratar 1,5 o 2,5 más para cubrir esa jornada de 45 horas o lisa y llanamente acortar las jornadas del comercio, ¿ya? Entonces, por eso tiene varias implicancias y hay que ir viendo cómo va a quedar esta ley, qué gradualidad se le va a dar, a quién va a impactar, cómo se va a tomar, si se va a trabajar de manera diferenciada para las grandes empresas, para las medianas empresas y para las pequeñas empresas. Entonces yo creo que eso es súper importante que se tenga en consideración. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo algunas situaciones bastante en particular. Ayer ya empezó a salir en las noticias la reducción de personal que está haciendo el retail, ¿ya? Las grandes compañías de retail, estamos hablando Falabella, Cencosud, ITES, La Polar, etcétera, todas estas grandes compañías están reduciendo fuertemente su personal, ¿ya? Y si uno ve o analiza en los portales judiciales donde se hace la argumentación del porqué de estas desvinculaciones, el 90% me atrevería a decir que se aduce a que es una situación del entorno económico, la baja en las ventas y las perspectivas de recesión. Eso es como que lo que han argumentado los abogados en general respecto para hacer estas adecuaciones en términos de personal. ¿Más que un cambio tecnológico? Más que un cambio tecnológico, incluso en algunos casos lo han visto por la baja de ventas, ¿ya? No olvidemos que Falabella, por ejemplo, las utilidades del 2022 cayeron un 86%. O sea, igual viene un punto de comparación bastante alto. Sí. Igual viene de un año que fue la locura. Pero que te bajen las utilidades un 86%, estoy hablando de las utilidades, no las ventas, también impacta bastante. Entonces van a tener que tener un ajuste a lo que significa. El tema tecnológico quedó, se llegó, pero hay es como decir una curva. Hay una curva que llegamos al punto más álgido del 2021, en plena pandemia, en que todo comprábamos por internet, online, todo lo que se te ocurriera lo comprabas online. Pero después, a la medida que se abrió esto de la presencialidad, ha bajado un poquito el tema online. De hecho, también hay una leve baja en el tema de las compras del 2022 online. Pero esto se va a mantener, tiende después a regularizarse. Y vamos a tener bases de comparación bastante distintas. Ahora, varios dijeron que era el tema del poder adquisitivo de las personas. Y eso se debe a que la inflación está haciendo mella en los hogares. O sea, el dinero ya no te alcanza como te alcanzaba antes. Hoy día uno iba feliz con sus 50 luquitas al supermercado y resulta que ahora con esas 50 luquitas te alcanzan 3 cosas. Y esas 3 cosas ahora ya te salen 70. Y es terrible, y de verdad sí. me parece terrible. Entonces, en materia de inversiones, yo sigo recomendando a aquellos que tengan dinero, los depósitos a plazo. Me parece que sigue siendo una buena opción todavía. Vamos a tener una sorpresa en materia inflacionaria en marzo. Va a haber inflación, no como febrero que nos trajo un veranito ahí, pero vamos a tener inflación en marzo. Y un poco con esto quería ir ya cerrando, porque siempre me paso, pero... pero aquí te podemos mirar, aquí me pueden hacer señas. Te podemos hacer señas. Entonces, me han formulado varias veces, y de verdad me parece que hay buenos radioescuchas, porque me han formulado 2 preguntas.
me han hecho llegar por correo electrónico. Ay, qué bueno. O me han pillado ahí en el pasillo en la universidad y me han hecho varias preguntas. Y la primera que me pregunta, me dicen, me llaman para ofrecerme un crédito. Me están llamando para ofrecerme un crédito de mucho dinero y que lo comience a pagar en 3 meses más, en 4 meses más. Entonces me llaman y me dicen, oye, te ofrezco un dinero, y mi recomendación sería, aléjese, Corte la llamada. aléjese, corra, arranque. Bloquee ese número. No, bloquéelo, ya, baje el Truecaller, identifique, bloquéelo y diga no. Lo mejor hoy día es ahorrar, dadas las tasas que están ofreciendo, hoy día lo mejor, y lo que dice el Banco Central, es ahorre. Ahora, ese no también es relativo. Ese no es relativo porque cada uno tiene que estar en los zapatos del otro. Exacto. ¿Ya? Ahora, si usted lo va a usar, ese crédito, para generar dinero, para generar valor, obviamente va a tener que tomarlo. Si quedó sin empleo y va a instalar una pequeña empresa, una pyme, obviamente lo va a tener que tomar y va a tener que ser muy cauteloso respecto a ese tema. Entonces, esa es la primera gran pregunta que quería. Ahora, y la segunda es respecto al uso de las tarjetas de crédito. Y esta ha sido más seguida, me la han hecho varias veces ya. Me anduve desordenando. ¿Es bueno hacer el pago mínimo solamente? Entonces yo ahí empiezo ya, más que responder, trato de llamar por teléfono a esa persona, porque de verdad hay que hacerle un coaching a esa persona, ¿ya? Hacerle entender de que, mira, usted gana 100, no puede gastar 200. O sea, eso no es normal, no es natural. Tanto que nos cuesta entender. No van a entender eso. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo yo? Ok, se desordenaron. Por ningún motivo haga el pago mínimo, ¿ya? O sea, la primera recomendación es pague el 100% de lo que usó en la tarjeta. Y ahí me dicen, es que me desordené y no me alcanza para pagar el 100%. ¿Hago el pago mínimo? No. Pague lo que más pueda, pero por sobre el pago mínimo. Y en cuanto pueda, empiece a regularizar eso. ¿Qué significa? Si usted llegó a ese minuto en que no puede pagar el total de su tarjeta y le dicen pague el mínimo, porque es atractivísimo, es maravilloso. Y uno cree que está ahí cumpliendo. Claro, o sea, pagué. Dije, oye, ¿pero por qué? Yo pagué. Claro, a la vuelta a la rueda te llegan los intereses que te comen, pero el pago mínimo y 3 veces más. Entonces, no el pago mínimo, ¿ya? Traten de pagar lo que más se pueda. Me gusta ese hashtag, Entonces, no al pago mínimo. No al pago mínimo, sí. No, pero es que el primero es lo quiero, lo necesito. Sí, y llegamos al quiero o lo necesito. Si no hubiéramos hecho ese, estamos en el pago mínimo. El pago mínimo es lo último. Ya. Es lo último. Entonces, por eso me están preguntando. Y llega marzo y me empiezan a preguntar, ¿y hago el pago mínimo? No. Trata de pagar un poquito más, ¿ya? ¿Por qué pagar un poco más? Porque de verdad te va a aliviar la carga financiera y las tasas de interés que te van a llegar al próximo mes. Y trata de ponerte al día lo antes posible. Trata de agarrar la tijera, cortas la tarjeta, esa tarjeta la cortas, porque me doy cuenta que todos tienen tarjeta de todos los colores aquí. Entonces, corten esa tarjeta, pónganse al día, después la van a habilitar de nuevo al banco y ahí empiezan a pagar y a consumir de acuerdo a lo que ganan, ¿ya? Por último, una noticia en desarrollo, urge la política de litio. Me voy a cambiar de tema violentamente porque sé que me queda poco tiempo, pero no quería dejar de celebrar que nuestras autoridades den señales claras de que necesitamos reforzar esta oportunidad del litio, ¿ya? Necesitamos la política nacional del litio y la necesitamos ahora. Y celebro que las autoridades hayan dicho que el Estado no lo puede hacer solo. El Estado no puede hacerlo solo. El Estado necesariamente tiene que trabajar con los privados y son los privados los que pueden hacerlo de manera mucho más eficiente, mucho más rápida y que aprovechemos el boom del litio. Vuelvo a decir, tenemos 2 turbinas, 2 grandes reactores, el cobre y el litio, para hacer despegar y hacer pasar a Chile a un nivel que permita generar un bienestar para todas las personas. Entonces, no desaprovechemos esta oportunidad. Vuelvo a hacer el llamado a las autoridades, por favor, resolvamos pronto. El presidente se comprometió a resolver pronto y tener una política nacional del litio, y me parece que es la oportunidad. Así que con eso quería un poquito ir cerrando para que
no me hagan tantas señas aquí. Vamos a empezar a pestañear rápido. Sí. La cortina es la señal. Sí, la cortina es la señal. anduve escuchando ahí, pero ya me había puesto como 5 cortinas, así que yo Sí, transpiraba, ¿no? ahí le ponen como 5 cortinas cuando ya están haciendo demasiado. Oye, Sí. pero Luis Felipe, siempre con el consejo preciso también, oye, contingencia económica, pero repasamos todo, banco, política monetaria, el tema de la política del litio, oye, muchísimo ahí, llamados también, luego ya deberían venir también estos eventos del comercio que seguramente vamos a ir abordando porque justamente ellos también están empujando su rubro, así que vamos a estar todos los jueves con nuestro Luis Felipe. A mí se me quedaron ahí algunas preguntas relacionadas con el tema de la tarjeta de crédito, recomendaciones que hacen algunos ahí para que el experto nos tiene que decir si son buenas o malas Un día recomendaciones. deberíamos pedirle que nos hable en TikTok también, hay mucho consejo financiero, de repente no muy bueno, y vamos a ver si realmente están ahí diciendo la verdad, porque sobre todo hay muchos jóvenes mirando eso, así que, oye, se viene buenísimo este 2023, queremos que ustedes también se empoderen económicamente, porque eso es lo único que nos hace estar más tranquilos. Luis Felipe, que tengas excelente semana, lo que queda, y mejor fin de semana. Sí, muchas gracias por la invitación y siempre tratando de ayudar un poquito de educación financiera, explicándolo en sencillo y también hacerles una invitación a ustedes dos. El día martes vamos a hacer el cierre y lanzamiento de un proyecto muy bonito que hemos desarrollado en la universidad junto a la Cámara de Comercio, la Federación de Cámaras de Comercio y Turismo, a FECOMTUR, en la cual vamos a lanzar Compras Bio Bio, www.comprasbiobio.cl. Va a ser el primer marketplace regional, el primero en Chile. Así que también las vamos a dejar invitadas cordialmente. Buenísimo. Y apoyar también los locales de la zona, en el fondo. Así es. Así